Jesucristo entró en una casa con sus discípulos. Llegó tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse sus parientes, fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. Los escribas que habían venido de Jerusalén decían: este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso lo saca. Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo: ¿cómo puede Satanás sacar a Satanás? Si un reino está dividido en bandos, no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se rebela contra sí mismo y se divide, no puede subsistir. Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versos 20 al 35. El buen creyente hace la voluntad de Dios. Notas amables a la palabra de Dios, domingo 9 de junio, año 2024. Hoy recordamos a una beata italiana, Anna Maria Gesualda Antonia Gianetti. Es el nombre de pila de nuestra beata que nace en Siena, Italia, en el año 1769. Se casó, tuvo sus hijos y se santificó con el buen ejemplo, la oración, los grandes consejos. Llegó a ser mística, una excelente mística vinculada con la orden de la Santísima Trinidad, cuyos miembros son conocidos como las Hermanas Trinitarias. Estuvo casada y se santificó como esposa y como madre, y es considerada patrona de las madres y de las amas de casa. Una persona que hizo tanto y se santificó desde lo que era y lo que hacía todos los días. Beata Anna Maria Taigi. El buen creyente hace la voluntad de Dios. Nadie puede hacer la voluntad de Dios si no conoce a Dios, si no conoce la palabra de Dios, si no es humilde y se deja guiar por la palabra de Dios. No antepone a la palabra de Dios la razón humana. El problema es cuando la razón se impone sobre la palabra de Dios. Los escribas decían que Jesucristo estaba poseído por Satanás y por eso sacaba demonios facilito, porque era muy allegado a Satanás. Jesucristo le pregunta a la humanidad: ¿cómo puede Satanás sacar a Satanás? Eso no tiene lógica. Entonces hoy vamos a aprender que la lógica de nuestra vida cristiana está en hacer la voluntad de Dios, que el buen creyente hace la voluntad de Dios basado en lo que el Hijo de Dios le está enseñando a los escribas y a la humanidad. Si un reino está dividido, ¿cómo puede salir adelante? Si un país, hay una cantidad de gente envidiosa gobernando ese país y diciendo mentiras, nunca va a cambiar. No va a ser posible la paz en ese país. Es decir, de la misma manera, si Satanás se rebela contra sí mismo, no puede subsistir. Es como el diablo hablando mal del diablo. Entonces no se entiende, no tiene lógica. El buen creyente es la persona que hace la voluntad de Dios y no antepone la conciencia a la palabra de Dios. Escogí 3 frases para hoy, máximas para hoy domingo. La primera: la fe.
Se trata de la fe, es confiar en Dios aunque no entiendas el plan. Una persona logra hacer la voluntad de Dios primero porque tiene fe, segundo porque confía en Dios, tercero porque se deja guiar de Dios, así no entiende el plan. Así diga, yo no entiendo la Biblia, eso es complicadísimo, me han explicado muchas veces, pero yo no logro. No se preocupe. Fe es confiar en Dios. Lo que Dios tenga para ti, esa es la voluntad de Dios. Lo que el pensamiento humano tergiverse y se meta allí Satanás, las tentaciones, las debilidades, la mundanidad, le daña la vida a una persona, porque la persona cree que el camino es por ahí, pero no, es la voluntad de Dios. Segunda frase máxima, la espera paciente es un buen camino para hacer la voluntad de Dios. Si la persona goza de la buena paciencia, hará muy bien la voluntad de Dios. Nuestra beata Ana María Taigi, italiana, hizo la voluntad de Dios, se enamoró, se casó, tuvo sus hijos y los educó muy bien, trató muy bien a su esposo y se distinguió haciendo la voluntad. Soy mamá, soy esto y aquí hago la voluntad de Dios. Fíjense cómo es de facilito. La espera paciente puede que la persona con una buena paciencia logra muy bien hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es la impaciencia? Es cuando la persona se deja llevar por las tentaciones de este mundo y cree que la voluntad de Dios es otra. Entonces arrancó por otro camino. Esa no es la voluntad de Dios, como cuando le dicen a alguien, usted no tiene paciencia, usted no tiene cualidades para eso. Tan raro. Usted entró en un círculo que no puede estar, se metió en un espacio que no puede tener. Y la última frase máxima, si ignoras la palabra de Dios, nunca entenderás la voluntad de Dios. Si la persona desconoce la palabra de Dios, pues nunca va a entender que lo que le está pasando, lo que está haciendo, es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios. Entonces, hacer la voluntad de Dios evita muchos momentos difíciles en la vida de cada persona. Por ejemplo, si una persona se dedica a hacer la voluntad de Dios, evita la división entre las personas, evita paciencia, prudencia, ya dos virtudes le sirvieron y no tiene problemas con los demás, evita la división. El odio, la venganza y la persecución no es la voluntad de Dios. Si una persona hace la voluntad de Dios, evita que un creyente cometa el pecado más grave en la Biblia, es el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Y qué significa el pecado contra el Espíritu Santo? Es cuando la persona está tan lejos de Dios y tan mal en su conciencia que llega a la conclusión de que no está recibiendo la gracia de Dios, que no merece la misericordia de Dios. Yo no tengo perdón de Dios. Yo no creo que Dios me perdone este pecado. Y se confunde y se confunde y se confunde hasta que peca contra el Espíritu Santo, que es negarse a recibir la misericordia de Dios. La persona que hace la voluntad de Dios también entra a entender que quien se propone hacer la voluntad supera las debilidades, aprende a asumir el dolor, lleva muy bien el sufrimiento y las dificultades que se van presentando normalmente en la vida las va encarrilando por la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios. La Sagrada Biblia tiene ejemplos muy buenos de personas que llegaron muy lejos porque hicieron la voluntad de Dios, llegaron lejos porque hicieron la voluntad de Dios. Por ejemplo, hay un personaje muy conocido por el mundo católico que se llama Abraham y es el padre de la fe según la Sagrada Escritura. Como era una persona de fe, obedeció la orden de Dios de ir a una tierra que iba a recibir como herencia y salió sin saber ni siquiera dónde quedaba ese lugar. Abraham vivió como inmigrante en una tierra prometida. Ahí está como el ejemplo de este hombre maravilloso
de todo lo hizo por voluntad de Dios, obediente a la voluntad de Dios, buena escucha de la palabra de Dios. Hay otro personaje maravilloso para nosotros los católicos que es María Santísima. Con su vida y con su fe transmite ese modelo que ha recibido de Dios. Hizo la voluntad de Dios, sí, Señor. Muy medida, muy prudente, muy obediente, muy milimétrica, diríamos en palabras modernas. Fue muy milimétrica hasta quedarse calladita cuando hay que quedarse callado. Eso también es hacer la voluntad de Dios. Quedarse en silencio porque no es el espacio mío. Entonces yo no tengo por qué entrar a opinar. María Santísima es ese modelo de la voluntad de Dios. Entonces María, por ejemplo, María Santísima guardaba todas sus cosas en el corazón. Tenía esa ventaja. Tuvo esa ventaja, sí, claro, guardaba las cosas en el corazón. Entonces nunca pensó nada contrario, ni nunca se le fue la mano, ni de decir que se equivocó, que no debió haberlo dicho o hecho. No tuvo, la Biblia no cuenta ninguna actitud. Guardaba sus cosas en el corazón, una persona prudente. Otra, hagan lo que Él les diga. Entonces María era obediente, respetuosa. El espacio de los demás hay que respetarle el espacio a las demás personas. Hagan lo que Él les diga, decía la Santísima Virgen María en el primer milagro de Jesús de Nazaret. Aquí está la esclava del Señor. Esa es otra frasecita de alguien que quiere hacer la voluntad de Dios. Bueno, listo, nos pusieron a trabajar aquí, vamos a trabajar. Eso es como cuando nombran un presbítero, un sacerdote, vas para tal parroquia, ¿tienes problemas? No, vamos para allá. Yo recuerdo hace unos 15, 17, así, más o menos 18, 19 años atrás, el señor arzobispo me llamó y me dijo, Jairo, vas para tal parroquia. Y le dije, excelencia, no, sé que queda por allá, pero nunca he estado por ahí, necesito. Dijo, bueno, entonces no hay dificultad. Dije, con gusto, excelencia, vamos para allá. Aquí está la esclava del Señor. Es decir, a trabajar se dijo. Es decir, hacer la voluntad, no la mía. Porque el sacerdote no se ordena para ser caprichoso, sino para ser respetuoso de alguien que dirige, que se llama obispo. Él es el director. Y Él es el que coordina. María Santísima también dijo otra frase bien clave que es, hágase en mí según tu palabra, hágase en mí según tu palabra. Que todo lo que yo haga, ahí está la voluntad de Dios. Entonces, la voluntad de Dios es que todas las personas se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dice Timoteo en su primera carta, capítulo 2, la voluntad de Dios es que todos se salven. Imagínense usted es un católico diciéndole a los demás, usted se va a condenar. Si usted no hace tal cosa, se va a condenar. Si usted. ¿Qué es esa predicación contraria a la Biblia? Mientras Dios dice que todos tienen oportunidad y Él quiere que todos se salven, ¿cómo un católico va a decir que usted se va a condenar? Está totalmente fuera de la Biblia. El Papa Francisco enseña que hacer la voluntad de Dios es el camino seguro para encontrar la santidad. Oigan esa frase del Papa. Hacer la voluntad de Dios es el camino seguro para encontrar la santidad de vida. Gracias, querido Dios. Hemos aprendido a hacer la voluntad de Dios. ¿Y quién hace la voluntad de Dios? El buen creyente hace la voluntad de Dios. La espera paciente es un buen camino para hacer la voluntad de Dios. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.